Ahí se ve perfecto, Manu. Ahora que estoy cambiando, que no me tape después nada. A Listo. nosotros nos puedes minimizar al costado. Sí, sí, ya está, ya está. Bueno, para arrancar este tercer webinar, como me presentó el doctor Ramiro Peliciari, yo soy Porto Manuel, cardiólogo infantil del Hospital Materno Infantil de acá de Mar del Plata. A mí en el día de hoy me toca hablar de aquellas cardiopatías congénitas asianóticas que se presentan con bajo gasto. ¿Sí? Como bien dijo Ramiro, estas son cardiopatías que las podemos agrupar en izquierdas y derechas. Entre las izquierdas que vamos a hablar en el día de hoy, vamos a hablar de estenosis aórtica, de coartación de aorta, interrupción del arco aórtico. ¿Sí? Todas estas que vamos a hablar de presentación neonatal o en el lactante. También sepan que existe la estenosis mitral o otra de las cardiopatías que ya es el síndrome de John, que es una cardiopatía un poquito más compleja de explicar, pero son básicamente estenosis de toda la parte izquierda del corazón. Y entre las cardiopatías derechas, la estenosis pulmonar es la más frecuente. No vamos a hablar en el día de hoy de estenosis tricuspidia, ni estenosis mitral, ni síndrome de John, como dije recientemente, porque son patologías que generalmente se presentan asociadas a otras, y son bastante raras en su forma de presentación. Así que vamos a hablar de aquellas que se presentan en forma neonatal o del lactante. Tengan en cuenta que también se pueden presentar en niños o adultos, pero en este caso vamos a hablar de las de presentación neonatales o del lactante. Para arrancar, la estenosis aórtica, ¿sí? Esta es una cardiopatía que se presenta más o menos entre el 3 al 8% de todas las cardiopatías congénitas, ¿sí? Son de localización. La estenosis aórtica se las divide en valvular, subvalvular y supravalvular. Vamos a hablar de las valvulares, que por lejos son las más frecuentes, ¿sí? Y con un franco predominio masculino, como la gran mayoría de las cardiopatías obstructivas izquierdas. La estenosis aórtica puede presentarse en forma aislada o también frecuentemente a otras cardiopatías como la CIB, la coartación o el ducto, ¿sí? A otros síndromes asociadas frecuentemente, como el síndrome de Turner o Jacobsen, ¿sí? Tengan en cuenta que también existe dentro de la estenosis aórtica la aorta bicúspide, que esto es mucho más prevalente de lo que se habla de las cardiopatías congénitas, ya que se encuentra en el 1,5 a 2% de la población general, pero volvemos a lo mismo, es el rango de otras de las cardiopatías, ¿no es cierto? En su etiología hay varias teorías, de las más aceptables ciertas influencias de las mutaciones del gen NOTCH1, y también se habla de anormalidades en el flujo, en la vida intrauterina, entre ellas el cierre prematuro del foramen oval. Les recuerdo que el ventrículo izquierdo recibe sangre preferentemente a través del foramen oval, la sangre que llega a la aurícula derecha, ¿sí? Que atraviesa el foramen oval y le da el flujo al ventrículo izquierdo, ya que el flujo que viene por las venas pulmonares en la vida fetal es verdaderamente escaso. Dentro de estas cardiopatías obstructivas izquierdas también, dentro de una misma familia se puede dar varias malformaciones que pueden ir desde una aorta bicúspide solamente a hipoplasias del ventrículo izquierdo. Por eso siempre es importante la evaluación de todas las familiares que tengan obstructivas izquierdas. Acá podemos ver como unas fotografías anatómicas y ecocardiográficas, cómo es una aorta tricúspide con sus 3 valvas bien abiertas, ¿sí? Tanto ecocardiográficamente, como cuando se cierran, donde se ven las 3 valvas. Y acá vemos una aorta bicúspide que cuando está cerrada, como se ve acá, parece que tuviese los 3 rafes, pero es importantísimo la valoración del cardiólogo cuando esta válvula está abierta, ya que muchas veces se presenta con una fusión de las comisuras, ¿sí? Como es acá en hora 2, y hace bien la aorta bicúspide, que tiene bien ojos de boca de pez, hablan, de pelota de rugby.
Así que bueno, para arrancar con la estenosis aórtica valvular neonatal, estas son válvulas que generalmente son bicúspides o unicúspides, se habla también que hasta pueden ser tetracúspides, y la gran mayoría están engrosadas, y hasta puede ser muy difícil identificar estas comisuras, ¿sí? Como dijimos, intraútero es una cardiopatía que es bastante bien tolerada, ya que como dijimos, el gasto cardíaco intraútero es manejado por el ventrículo derecho. La sangre que le llega al corazón lo hacen a través de la vena cava superior, vena cava inferior, y del seno coronario, que es la que llega desde la vena uterina. Todo esto después en la aurícula derecha va a pasar sangre hacia la aurícula izquierda, que le va a nutrir de flujo al ventrículo izquierdo, y gran parte se va a ir a través del ductus hacia la aorta descendente. Y del ventrículo derecho al pulmón va muy poca sangre. Así que podemos hablar de la estenosis aórtica en cuanto al gradiente y el área, en leves, moderadas o severas. Se usa generalmente en pediatría más el área por superficie corporal. Y, más que por el pico, ya que cuando hablamos de gradiente, como el ventrículo izquierdo puede llegar a tener algo de disfunción, no levantar tanto gradiente, y eso hace que aún así llega a ser severa. La estenosis aórtica, cuando el recién nacido, en el recién nacido, estos pacientes generalmente en los primeros días de vida se presentan con mucha hipertensión pulmonar, ¿sí? Es por eso que cuando hacemos su valoración, siempre y cuando el ductus esté abierto, ya que es una cardiopatía en sus formas severas y críticas, eh, ductus dependiente, vamos a encontrar la famosa diferencia de saturación entre extremidades superiores e inferiores. Así que el cuadro clínico de estos chicos, siempre hablando de la estenosis aórtica severa o crítica, no así de la moderada o de la leve, la forma crítica o severa, en las primeras horas o días de vida del paciente puede llegar a tener una apariencia total y absolutamente normal, a una ligera o leve cianosis. Esta cianosis siempre y cuando esté el ductus abierto y haya un shunt a través del ductus, ¿no es cierto? Ahí es cuando vamos a encontrar la saturación diferencial que mostramos en la fotografía previa, ¿sí? Vamos a encontrarlos también taquicárdico, taquipneico, con un segundo fuerte, porque generalmente, volvemos a decir, se presentan con hipertensión pulmonar, un tercero en punta, y hasta muchas veces el Dressler se puede llegar a escuchar por la hipertensión pulmonar, y un soplo eyectivo, ¿sí? De 2, 3, puede ser poco más también, ¿sí? En el borde paraesternal izquierdo. Hay que tener en cuenta que si la estenosis es crítica, el soplo va a ser casi inaudible, ¿sí? Una vez que el ductus se cierra, ahí ya sí se presenta bien el cuadro clínico de bajo gasto, ¿sí? Caracterizado ya que una vez que el ductus se cierra, deja de presentar sangre anterógrada al ventrículo izquierdo para irrigar el cuerpo, y ahí ya vamos a encontrar el paciente con taquicardia, taquipneica, hepatomegalia, pálido, con pulsos bastante débiles, un precordio activo, ¿sí? El famoso edema de pulmón, también nos vamos a encontrar un edema de pulmón pasivo, ¿sí? Y con acidosis metabólica. La presentación clínica de estos chiquitos va a ser de un distrés respiratorio por el edema pulmonar con el que se encuentran, pulsos periféricos muy disminuidos, por un volumen minuto bastante disminuido, y poco soplo, ¿sí? Por la caída de la eyección ventricular que vamos a tener. Entre los estudios complementarios, como siempre, en cardiología vamos a pedir una placa, un electro y su valoración final con el ecocardiograma. En la placa vamos a encontrar una cardiomegalia que puede ser leve a moderada, no necesariamente, no siempre va a ser severa, ya que las cardiomegalias severas se presentan cuando tengo una dilatación importante del ventrículo izquierdo, ¿sí? Ya sea en otros casos por cierto shunt, o hay una disfunción ventricular severa donde
el ventrículo izquierdo dilata, generalmente acá no está tan dilatado, no se presentan dilatados, sino se presentan más bien hipertróficos. En el electrocardiograma vamos a ver isquemia miocárdica con trastornos de repolarización y una hipertrofia biventricular que está dada por la hipertensión pulmonar con la que se van a presentar estos chicos. Y siempre la valoración ecocardiográfica que vamos a tener sobre el final. En esa valoración el cardiólogo tiene que valorar no solamente la válvula, sino también el anillo aórtico, el anillo mitral. Es importante la valoración del anillo mitral con el tamaño del ventrículo izquierdo, ya que esto nos va a dar la posibilidad de su reparación o su intervención, y siempre lesiones asociadas, como dijimos, CIB, coartación, y demás. Acá podemos ver una placa y un electrocardiograma de una estenosis aórtica. En el electrocardiograma vemos cómo el corazón está en un extremo derecho, ¿sí? Y en las precordiales inferiores vemos bien la hipertrofia, la hipertrofia biventricular, y en B6, B5 y B6 se nota algún infradesnivel. Es sutil, es porque en estos pacientes, este paciente estaba despierto en movimiento, ¿sí? Pero se ve ahí como hay un ligero infradesnivel del ST. Y la placa con una cardiomegalia que realmente no es, es una cardiomegalia leve y con un edema de pulmón pasivo, digamos, ¿sí? En cuanto al tratamiento, siempre es importante poder tener el diagnóstico prenatal de estas cardiopatías, ya que su valoración intraútero ya nos puede dar cómo empezar a manejarlo y que no se nos presente con el bajo gasto y ese cuadro clínico que realmente es calamitoso de los pacientes. Así que una vez sospechado, vamos a ponerle prostaglandinas, ¿sí? En la estenosis aórtica crítica o severa, ¿sí? Importantísimo la corrección del medio interno, los inotrópicos, muchas veces van a necesitar, y ventilación mecánica cuando la necesiten. Y obviamente es una cardiopatía obstructiva, por lo tanto, el tratamiento va a ser netamente quirúrgico o hemodinámico, varias opciones quirúrgicas, va a haber. ¿Sí? Que eso va a hablar más el cirujano. Así que pasando a otras de las cardiopatías obstructivas izquierdas, tenemos la coartación de aorta. La coartación de aorta, en este caso, es un estrechamiento de la aorta torácica, por lo general o frecuentemente lo que llamamos yuxtaductal, que es donde está el ducto. Muchas de las coartaciones se acompañan de una aorta bicúspide y muchas veces también con algo de estenosis aórtica, que realmente no es grave, pero sí tienen estenosis aórtica. Esta coartación puede ser solo localizada en este punto del ductus, extendida, que es lo que llamamos tubular, o asociarse hasta toda hipoplasia, a una hipoplasia de todo el arco aórtico, ya estamos hablando de otro tipo de cirugía también. Ocurre entre el 6 al 8% de todas las cardiopatías congénitas y, como dijimos anteriormente, más frecuente en varones y con y en ciertas cromosomopatías como es el TAR. Acá podemos ver estas dos imágenes de una coartación de aorta, lo que sucede cuando el ductus está abierto, importantísimo en la región yuxtaductal, en donde se produce este estenosis o estrechamiento, y cómo la sangre, en este caso es una foto de izquierda a derecha, pero generalmente cuando apenas nacen es de derecha a izquierda, ya que tienen mucha hipertensión pulmonar, aunque por un momento después se va a hacer de izquierda a derecha. Y vemos cuando se cierra completamente el ductus, como lo mismo, deja de tener flujo anterógrado la aorta presentándose el cuadro. Así que también en esta valoración, cuando la hacemos, hay que evaluar otras anormalidades extracardíacas que pueden presentar estos pacientes, como son algunas alteraciones de los vasos del cuello, ¿sí? La circulación colateral la vamos a encontrar en los chicos más grandes. El recién nacido no hace circulación colateral, eso lo hacen los niños más grandes, ¿sí? Y siempre se valora
una ecografía transfontanelar, o hasta algunos hacen una angiotomo, ¿sí? Porque se asocia hasta un 20 a un 30% con aneurisma del polígono de Willis, ¿sí? Después va a ver la importancia de valorar esto en la cirugía. La presentación de estos chicos puede ser en el recién nacido o el lactante, que se presenta cuando el ductus se cierra con un bajo gasto. Ahora, por suerte, cada vez más se hace el diagnóstico en forma prenatal, por suerte y gracias a Dios, ¿sí? Porque eran chicos que, volvemos a lo mismo, muchas veces tenían tan poca clínica cuando apenas nacía que se iban de alta y llegaban entre los 7 a 15 días, a veces un poquito más, con un cuadro clínico bastante grave. O presentarse en el niño o adolescente con hipertensión arterial. Así que la coartación del recién nacido, la coartación crítica, severa, volvemos a lo mismo, sin su diagnóstico prenatal, de muy baja posibilidad a veces de sospecha cuando apenas nace, lo vamos a encontrar que se presenta cuando el ductus se empieza a cerrar o se está completamente cerrado, con bien la clínica de bajo gasto, ritmo de galope, taquicárdico, taquipneico, pálido, grisáceo, cianótico, pero una cianosis por malperfusión que nos encontramos. Siempre y cuando tengamos el ductus abierto, vamos a poder encontrar esa saturación diferencial entre extremidad superior e inferior, hepatomegalia y oliguria. Y siempre y cuando el paciente nos permita, en su estado clínico, vamos a encontrar bien la diferencia de pulsos entre extremidades superiores e inferiores, ya que extremidades inferiores generalmente va a estar bastante hipertenso, y vamos a encontrar la diferencial con extremidades inferiores. Es la importancia de poder tomarle la TA a los pacientes que se presentan con estos cuadros, y una vez compensados. La auscultación puede ser algo totalmente sutil, como un segundo solamente, algo más fuerte por la hipertensión. Podemos escuchar el clic de la apertura de la válvula de la aorta bicúspide, ¿sí? Y en la zona interescapular escuchar el soplo eyectivo de la estenosis. Siempre y cuando no tengamos otras lesiones asociadas, como puede ser la CIB o la estenosis aórtica, podemos llegar a escucharlo también estos soplos. Y volvemos, los soplos continuos de estas colaterales también dijimos, se presentan en chicos más grandes, no en recién nacidos, ¿sí? Las colaterales no están en los recién nacidos. Acá vemos bien una placa, que estos sí podemos llegar a encontrarlo con una mayor cardiomegalia, y más aún cuando se han ido de alta, que cuando se presentan en la guardia o en un cuadro que hacen de fiebre o descompensación, casi bronquiolitis, le sacamos la placa y encontramos con esa cardiomegalia. Esa cardiomegalia se debe que allí el ventrículo está claudicando su función, se está dilatando, ¿sí? Un electrocardiograma, en este caso, también con un eje a la derecha, ven que no es tan extrema derecha, con una T positiva en precordiales derechas, ¿sí? Y bueno, y hipertrofia biventricular. Acá vemos unas imágenes que podemos ver por ecocardiograma, donde se ve bien la estrechez, esta yuxta ductal en la aorta descendente, ¿sí? Con una imagen bien característica, es este flujo o rampa diastólica que nos encontramos cuando hacemos un ecocardiograma. Y esta es una imagen que puse de cateterismo. Tengan en cuenta que prácticamente el cateterismo no se hace en la etapa neonatal o del chico, ya que con el ecocardiograma podemos hacer perfectamente el diagnóstico. Esto es del cateterismo, esta imagen que vemos acá es de un chico más grande, digamos, para mostrar la zona de estrechez. Otras de las patologías, lo mismo que la coartación de aórtica, la coartación de aorta es la interrupción del arco aórtico. Lo mismo, en este caso hay una interrupción total y absoluta del arco aórtico, ya que no se continúa con la aorta descendente, y lo hace a través del ductus. Es decir, la aorta ascendente y los vasos del cuello tienen la sangre bien saturada
del ventrículo izquierdo, no así la aorta descendente. La interrupción del arco aórtico, generalmente acá hay un dibujo de una CIB, ya que la gran mayoría de la interrupción del arco aórtico se acompañan de otros tipos de cardiopatías, como CIB, tronco arterioso o aorta o ventana aortopulmonar. Lo mismo que la coartación se va a presentar de forma súbita una vez que el ductus se cierra, ¿sí? Con la clínica bien de bajo gasto, que estábamos hablando siempre, ¿no es cierto? El paciente llega en un cuadro clínico que hasta a veces hace sospechar el séptico grave, pero que vamos a encontrar clínicamente a veces otras cositas que nos podría llegar a hacer sospechar que no es solamente una sepsis. Acá vemos una imagen, ¿sí?, ecocardiográfica, cómo se ve la interrupción, cómo se continúa la aorta transversa con los vasos del cuello, la interrupción de acá, bien, ¿sí?, y la aorta descendente. El tratamiento es exactamente igual, el de la interrupción del arco aórtico y de la coartación, la infusión de prostaglandina, son dos patologías total y absolutamente ductus dependiente, ¿sí? Siempre la corrección del medio interno, de la acidosis, de la hipoglucemia, obviamente de la anemia, los inotrópicos que requieran, al igual que la estenosis aórtica, la interrupción es siempre quirúrgica. ¿Sí? La interrupción siempre es quirúrgica, obviamente, y la coartación en sus formas severas son quirúrgicas. Otra 20 de las minutos, Manu. patologías... 20 minutos, Manu, vas. Gracias. Otras de las patologías, y ya por último, la estenosis pulmonar. La estenosis pulmonar, si bien no es por lejos la patología que se presente como cianótica, muchas veces se va a presentar como una cardiopatía cianótica, ¿sí? pero las englobamos acá ya que es también ductus dependiente. Es casi el mismo porcentaje que muchas otras cardiopatías obstructivas, del 8 al 10%, de sus distintas localizaciones pueden ser valvulares, supravalvular, valvular y hasta intracavitaria. Vamos a hablar de la valvular, ya que siempre es la más frecuente. Es una válvula que generalmente tiene forma de domo, puede llevar de 2 a 4 rafes con valvas fusionadas. Podemos también encontrarnos con una estenosis pulmonar, pero ya más de tipo displásica, de unas válvulas bien engrosadas, mixomatosas, ¿sí? Y muchas veces esta patología de estenosis pulmonar se acompaña de una hipertrofia del ventrículo derecho con estenosis de la región infundibular, que existe en el tracto de salida, produciendo una estenosis subpulmonar, ¿sí? Vamos a encontrarnos, que podemos hacerla sospechar también en forma prenatal, ¿sí?, la estenosis, y también la podemos ver por una dilatación postestenótica, pero esta dilatación se ve en aquellas válvulas que no sean displásicas. Siempre la estenosis de la arteria pulmonar hace aumentar, como dijimos, la presión del ventrículo derecho, produciendo hipertrofia, ¿sí?, una dilatación de la aurícula derecha, y muchas veces, cuando esto es muy severo, podemos encontrar un shunt de derecha a izquierda a través del foramen o de la CIA, que es lo que va a generar la cianosis, ¿sí? A veces nos podemos encontrar también con una estenosis importante, hasta casi una atresia pulmonar, que eso generalmente es un poco más complejo, pero se acompañan de un tipo de ventrículos que van desde una hipoplasia ventricular derecha importante, que es otro camino quirúrgico, a un ventrículo normal o que esté severamente dilatado. La estenosis pulmonar, lo que tenemos en la vida fetal, también es bastante bien tolerado, ya que el ventrículo derecho puede manejar bastante el gasto cardíaco, siempre y cuando esto no sea una atresia o una estenosis crítica, ¿sí? Permite el shunt de derecha a izquierda, está bien. Y en la forma postnatal, vamos a encontrarnos que al ser una cardiopatía total y absolutamente ductus dependiente, una vez que se cierra el ductus, que es lo que le permite que llegue la sangre a los pulmones,
¿sí? Este paciente ahí vamos a encontrarlo con esa severa hipoxia. Lo mismo que como todas las estenosis o las cardiopatías, se las clasifica en leves, moderadas, severas, según en este caso la presión sistémica del paciente, ya que es la forma de poder valorarlo. El cuadro clínico, como dijimos, mientras el ductus esté permeable, puede ser asintomático y auscultarlo a través de un soplito, puede llegar a venir hasta con un crecimiento normal, y van a ser sintomáticas aquellas formas que sean severas. La estenosis pulmonar crítica va a tener cianosis, puede llegar a ser desde el nacimiento, y en su forma esta va a ser leve, aumentando esta cianosis con los días, y una vez que se cierra el ductus, sí ya se hace una cianosis bien súbita. ¿Sí? Con hepatomegalia lo vamos a encontrar, cianótico, con el famoso, muchas veces, sentir el latido hepático, como late el hígado, va a estar hipoxémico, bien cianótico, con acidosis metabólica, ¿sí? Y una piel bien fría. A la auscultación vamos a encontrar un soplito, un soplo, ¿sí? Que de acuerdo a la intensidad puede ser de 3 a 5 en 6, con mayor intensidad en el borde external izquierdo, que es de donde está el anillo pulmonar, por eso se escucha más fuerte acá, irradiando al área infraclavicular. Tengan en cuenta, como siempre, cuando la estenosis es bien crítica, bien severa, puede no ser tan audible el soplo de la estenosis. Entre los estudios que siempre pedimos, la placa y el electrocardiograma. El electrocardiograma acá podemos ver bien claramente un electro en extrema derecha, con una hipertrofia bien del ventrículo derecho, ¿sí? Con B1 bien positivas. Una placa, bueno, que acá lamentablemente no se deja notar tan bien, pero era una placa que denotaba mayor hiperflujo de lo que parece acá, ¿sí? Para la valoración de este paciente, definitiva, va a ser ecocardiográficamente, no solamente con la valoración del anillo y de la válvula pulmonar, sino también del ventrículo derecho, de la válvula tricúspide, ¿sí? Y de toda patología asociada que pueda llegar a acompañarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque del ventrículo derecho, del tamaño y su función, ¿sí? De las coronarias, depende mucho después el tratamiento a realizar. En cuanto al tratamiento, hay tratamientos que se hacen intraútero con valvuloplastía, en el recién nacido que se presente con esta clínica de cianosis o con el diagnóstico prenatal, se le va a infundir prostaglandinas, volvemos a lo mismo, son patologías en sus formas severas a críticas ductus dependientes, necesarios de las prostaglandinas. Corrección de la hipoglucemia y la acidemia, y vamos a hacerle el tratamiento definitivo, ya sea con cirugía o cateterismo, dependiendo de las otras variables que les dije. Bueno, esto es más del cirujano, volvemos cateterismo con la valvuloplastía, la cirugía con la apertura, y a veces hay que acompañarlo con el mantenimiento del ductus o una anastomosis. Y por último, y para finalizar, vamos a ver 3 cateterismos, ¿sí? De una estenosis pulmonar. Acá vemos una angiografía ventricular derecha y cómo hacen una valvuloplastía, ¿sí? Cómo hacen la apertura de esa válvula pulmonar estenótica. Una coartación de aorta, esto les aclaro, esta coartación de aorta no es neonatal, es de un chico grande, simplemente para mostrar cómo se hace una angioplastía. Y acá podemos ver una estenosis aórtica, ¿sí? Ahí vemos se llama aortografía, es una angiografía de la aorta, una ventriculografía, es el contraste en el ventrículo básicamente, ¿sí? Y ahí por último, cómo se ve la zona de estrechamiento cuando le hacen la valvuloplastía del anillo aórtico. Y ahí, bueno, por último, las últimas que se hacen para
la última valoración. Bueno, espero que les haya gustado, que les hayan entendido, a su disposición para responder todas las preguntas que surjan, y espero haber sido lo más claro